Daniel, el pasado 31 de julio, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó una reforma a la Constitución para establecer la reelección indefinida. ¿Qué significa esta reelección presidencial indefinida para El Salvador y para América Latina? Lo que significa es que es una pésima noticia para El Salvador, sobre todo para la democracia salvadoreña, y es una muy mala noticia por el efecto espejo para América Latina, sobre todo por la complicidad vergonzosa de la administración Trump, que lejos de condenar una reforma que no solamente habilita la reelección presidencial de manera indefinida, sino que a su vez reduce el periodo presidencial que debía expirar en el 2029 al 2027. Esto se podría interpretar como que es un gesto democrático. No, lo trae al 2027 para juntar la elección presidencial con la elección de Congreso y con las elecciones locales. Es decir, para usar al presidente con un efecto arrastre. Y a su vez cambia la segunda vuelta por un voto de una sola vuelta, lo cual facilita poder ganar por una diferencia mínima en primera vuelta, y a su vez aumenta la duración de la presidencia, del periodo presidencial de 5 a 6 años. Todas malas noticias, vuelvo a insistir, agravado por la complicidad de la administración Trump, de que felicita a Bukele y a El Salvador por esta reforma que considera que es una reforma hecha en democracia. Tomando en cuenta la enorme popularidad que mantiene el presidente Bukele en El Salvador y también en muchos otros países de América Latina, ¿por qué la reelección indefinida es antidemocrática? Bukele dijo, por ejemplo, que en la mayoría de los países desarrollados, que son regímenes parlamentarios, permiten la reelección indefinida. Me están cuestionando a mí, dijo Bukele, porque es un intento de limitar la autodeterminación del Salvador. Mira, Carlos Fernando, tú que eres un periodista de mucho prestigio de muchos años, ¿cuántas veces no hemos oído este argumento? Acuérdate con Evo Morales, que incluso Evo Morales llegó a decir que prohibirle la reelección indefinida era violarle un derecho humano reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tanta agua ha pasado por debajo de este río que te voy a dar varios argumentos. Uno, desde el punto de vista político, la popularidad no es sinónimo de legitimidad, y Bukele es un presidente que no tiene ni legitimidad de origen, ha sido reelecto de manera inconstitucional en el 2024 y tiene legitimidad de ejercicio. Es decir, ha concentrado todos los poderes, aunque los mantiene formalmente, pero él es el dueño. Es una suerte, como yo dije en una entrevista anterior, de jeque más que de presidente democrático. Por lo tanto, ha violentado un principio central que pide la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3, que es la división de poderes. Entonces, la popularidad no es sinónimo ni de legitimidad de origen ni de ejercicio. Violenta el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, requisito sine qua non para que un régimen sea considerado democrático. Esto debió haber tomado nota Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. Número dos, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 2821. O sea que si no la leyeron en los últimos meses, pudieron haberla leído porque ya hace 4 años que fue emitida esa opinión consultiva, precisamente sobre el tema de la reelección indefinida. Esa fue una opinión consultiva que solicitó el gobierno de Colombia de aquel momento. Y la Corte dijo tres cosas. Número uno, ¿es la reelección indefinida un derecho humano o no reconocido en el Pacto de San José? No, dijo la Corte. Dos, reglamentar la reelección a solamente una reelección más, que es por lo general lo que se estila, constituye una violación de las garantías de la Convención Americana. No, dijo la Corte Interamericana. Tercero, ¿por qué es peligrosa la reelección indefinida? Bueno, porque de una manera u otra fortalece aún más el hiperpresidencialismo, concentra aún más poder en el Ejecutivo, debilita la división de poderes, debilita la posibilidad de alternancia, debilita el pluralismo, y así podríamos pasarnos todo el programa dándote las múltiples razones que dio la Corte Interamericana. Tercer argumento, falso, falso, falso de parte de Bukele. Dijo: el 90% de las democracias desarrolladas
tienen reelección. Sí, es cierto, pero lo que pasa es que el 90% de las democracias desarrolladas no tienen sistemas presidenciales, tienen sistemas parlamentarios. Y uno no puede asociar la reelección en un sistema parlamentario donde con un voto de censura, de manera rápida, vos cambiás gobierno, hay tribunales de garantías constitucionales totalmente independientes en esos países y el ejército guarda una absoluta autonomía del poder ejecutivo a un régimen presidencial, hiperpresidencialista como el de Bukele, que a su vez no hay una justicia independiente, ha cooptado a el ejército, que es uno de sus principales aliados, y a su vez rompe tajantemente la división de poderes. Así que, y el último argumento lo hizo su primo, que es el presidente, a su vez, del partido Nuevas Ideas, del partido oficialista, Xavier Saba, que dijo ya esto que escuchamos muchas veces en otros países, el síndrome del líder y del hombre indispensable. Bukele es el único personaje, el único líder que puede llevar a El Salvador por el camino que lo está llevando. Una suerte de salvador del Salvador, un hombre imprescindible. Todos estos argumentos los hemos escuchado antes en América Latina, son falsos y terminan siempre en lo mismo, en consolidar un régimen crecientemente autoritario que tarde o temprano termina entrando en crisis. Fujimori, Chávez y una larga lista de líderes que podemos dar en esa línea. La otra justificación que otorgó la administración Trump para avalar esta reelección indefinida de Bukele es que dijo primero que se originaba en una decisión democrática del Congreso salvadoreño y en segundo lugar dijo, pero es diferente que las dictaduras que existen en otras partes de América Latina. La reelección indefinida, bueno, la estamos viviendo en Nicaragua con la dinastía de los Ortega Murillo, se está viviendo también en Venezuela, en otro momento se impuso en Bolivia, pero se revirtió. ¿Qué diferencia hay hoy entre esta dictadura de Bukele, las dictaduras de Nicaragua y Venezuela? Desde el punto de vista del régimen político, yo te diría que las características esenciales son bastante similares. Obviamente, en El Salvador todavía hoy no tenés el nivel de persecución política y el nivel y el número de presos políticos que tenés en una situación realmente condenable, para mí la peor de todas, que es la de Nicaragua, con esta dictadura dinástica matrimonial de los Ortega Murillo, que a su vez ha llevado no solamente a presos políticos, a una represión tremenda con más de 300 y tantos muertos en abril del 2018, a expulsar a más de 200 personalidades, incluido tu persona, a quitarle la nacionalidad, etcétera. Cuando vos comparás la situación de El Salvador con la de Nicaragua, claramente en ese nivel no está. Pero eso no quiere decir que Bukele no haya empezado ya su represión, porque no solamente está persiguiendo a los delincuentes, ¿me explico? Es decir, está persiguiendo a activistas de derechos humanos. Ruth López, una de las principales defensoras de derechos humanos, una abogada muy calificada denunciando corrupción del régimen, está presa de manera totalmente arbitraria. Cristosal, una ONG de mucha credibilidad, tuvo que cerrar sus oficinas en El Salvador por la persecución. Periodistas, muchos periodistas tuvieron que dejar entre mayo y junio El Salvador para no terminar presos. Incluso El Faro ha venido siendo víctima de acoso, de persecución, de vigilancia, etcétera. Ha ido cerrando los espacios de la sociedad civil con esta ley de agente extranjero, en el cual si vos querés crear una ONG, tenés que pedirle permiso, tenés que pagar 30% de impuestos, muy similar a lo que se aprobó en su momento en Rusia en el año 2012 y que algunos otros países, Nicaragua, Venezuela, etcétera, también están utilizando últimamente. Así que el régimen todavía no ha llegado a ese nivel, pero claramente es un régimen que tiene todas las características de un régimen autoritario. Que Lo se- que dice Estados Unidos, que lo aprobó el Congreso, sí, lo aprobó el Congreso, pero Estados Unidos se olvida de que en enero de este año, ese mismo Congreso tomó una decisión muy importante, que fue, abusando de su mayoría, porque prácticamente de los 60, antes eran 84, de las reformas que Bukele hizo el año pasado fue reducir de 84 a 60, precisamente para tener mayor control
del Congreso. Con ese Congreso que tiene totalmente bajo su control, se aprobó en enero de este año una modificación a cómo se debe reformar la Constitución. Porque originalmente en el plan de Bukele estaba adoptar una nueva Constitución, pero después alguien le dijo, ¿para qué vas a hacer todo eso si cambiando la manera en cómo se reforma la Constitución, es decir, hasta enero, una legislatura hacía la reforma y la siguiente legislatura tenía que ratificarla? Ahora no, ahora es una reforma express. ¿Cómo se hizo? En cuestión de minutos, pasando la planadora de tu mayoría, no solamente absoluta, sino reabsoluta, aprobás y en una sola legislatura y en 15 minutos terminás modificando la Constitución, haciendo todos estos cambios y todos los otros que tú te puedas imaginar. Eso es lo grave. Con este aval de la administración Trump a la reelección indefinida de Bukele, ¿qué se puede esperar de la Organización de Estados Americanos, que ha sido el foro de las naciones de América Latina y del continente para debatir estos temas? Vos acabas de mencionar que esto implica una violación a la Carta Interamericana Democrática. ¿Acaso la OEA hoy podría aplicar la Carta Democrática a Bukele por esta flagrante violación y por contradecir incluso lo que ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Puede hoy la OEA, con el liderazgo actual, con la presidencia de Trump y con la correlación política que hay en América Latina, reaccionar a la imposición de esta nueva dictadura? ¿Sabés qué es lo grave de esto? Es que no solamente la OEA con el nuevo secretario Ramdin y con el presidente Trump en la Casa Blanca y con Marco Rubio en el Departamento de Estado, sino que la anterior OEA, yo me peleé, y tú eres testigo, a muerte con el anterior secretario general, con Luis Almagro, porque Almagro me decía que yo veía autoritarios por todos lados, porque yo vengo denunciando que Bukele va en una ruta autoritaria desde hace rato. Esto no es del... A muchos de lo que hemos seguido El Salvador no nos sorprendió lo que pasó el 31 de junio. Se le debió haber aplicado la Carta Democrática Interamericana en 2021, cuando él gana por primera vez. Acordate que él es electo en el 2019, pero la elección ahí fue únicamente presidencial, porque en El Salvador está separada o estaba separada 5 años presidente, 3 años Congreso. Cada 15 años coincidía. En el 2019, cuando él es electo presidente, no coincidió. La elección del Congreso tuvo lugar en el 2021 y en el 2021 él obtuvo mayoría. Ese día, el 1 de mayo, en cuestión de horas, con esa mayoría, Bukele descabezó al fiscal y cambió todos los miembros de la Sala de lo Constitucional, que fue luego la sala que reinterpretó la jurisprudencia de la anterior Sala de lo Constitucional y le permitió buscar su reelección inconstitucional en el 2024. Entonces, no nos hagamos lo distraído. Esto ha venido pasando enfrente de todos nosotros, enfrente de la anterior administración, enfrente del anterior secretario general de la OEA, y ahora ha cristalizado en este golpe mortal, en este ya punto de inflexión absoluto. ¿Debería? Sí, debería el secretario general, claramente. ¿Por qué? Porque además Landó, el secretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la reciente reunión de Antigua y Barbuda de la OEA con el nuevo secretario Ramdin, le presionó a Ramdin diciendo, oiga, usted no está haciendo nada en favor de la democracia, ahí está el tema de Venezuela, ahí está el tema de Haití, la tragedia de Haití. Pero no mencionó en ese momento a El Salvador. Este es un momento, señor Landó, señor Rubio, señor Trump, ¿cuál es la democracia? Porque para todo el hemisferio hay una serie de requisitos. Esos requisitos no se cumplen en El Salvador, por lo tanto lo que usted está haciendo es realmente aplaudir al carcelero de ustedes en Centroamérica, porque este es el problema de fondo, Carlos Fernando. En la política exterior transaccional, de matonismo internacional y de chantaje y de negociación permanente, Trump está cambiando democracia por detención en el SECOT. Yo te mando los indeseables y el amigo Bukele se le ha ofrecido a su amigo Trump decirle,
yo te recibo todo lo que tú me envíes y yo te hago de carcelero. Y eso le ha ganado un tema muy importante, que sea Bukele el único presidente de América Latina que fue invitado en estos 200 días que lleva Trump de regreso en la Casa Blanca, el único mandatario invitado oficialmente, el único que se reunió oficialmente en la Casa Blanca con Trump, al cual lo llenó de elogios. Trump lo llenó de elogios a Bukele y Bukele a Trump. Entonces, esto es muy grave porque manda un mensaje realmente de máxima preocupación. Para mí es la situación más grave, porque las otras dictaduras están totalmente deslegitimadas y desprestigiadas. Lo único que hacen es resistir a punta de bayoneta y a punta de represión. Pero en el caso de El Salvador es peligroso porque tiene un nivel de apoyo popular bastante importante, pero esa popularidad no es lo mismo que legitimidad democrática. La OEA fracasó también en el caso de Nicaragua, nunca pudo reunir los votos para aplicar la Carta Democrática, a pesar de que habían violaciones flagrantes. Ahora, en estas circunstancias, en estas contradicciones entre la presidencia de Trump y la propia OEA, si la OEA no tiene capacidad de deliberar y de aplicar la Carta Democrática, El Salvador simplemente estaría ratificando la irrelevancia total de esta institución democrática. Vos estás hablando de el mecanismo de contagio, de espejo de El Salvador. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay elecciones en febrero del próximo año. El presidente saliente, Rodrigo Chávez, está convocando a demoler prácticamente las instituciones democráticas. ¿Qué diferencia tendría una acción de ese tipo en Costa Rica que en El Salvador? Un elemento muy negativo y muy peligroso en el caso de la construcción del autoritarismo en este laboratorio salvadoreño del nuevo autoritarismo del siglo XXI, yo le he llamado eficracia, Carlos Fernando. ¿Por qué eficracia? Porque es un sistema autoritario, populista, muy moderno, digital, muy sofisticado en materia de comunicación, redes sociales, que aprovecha el descrédito absoluto de los anteriores partidos políticos, el desprecio de la ciudadanía por la partidocracia, con razón, pero emergen estos liderazgos que dan resultado en aquellos temas que son más sensibles para la población. En el caso de El Salvador, el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, con base en eso construyen popularidad y apoyo, y con base en esa popularidad la transforman en apoyo electoral y van colonizando desde dentro del Estado todos los otros poderes para quedarse con el control absoluto y a partir de ahí reformar las constituciones para que le permitan de manera indefinida. Bukele tiene 44 años, o sea que si las cosas le van bien podría estar los próximos 40 años. El tema es que Bukele construyó su régimen autoritario del 19 al 25, o sea, en 6 años, cuando a otros le costó mucho más años. ¿Por qué? Porque le encontró esta vuelta de dar resultados y le encontró la vuelta ahora de un firme apoyo, ni más ni menos que de Trump. Por eso la situación es extremadamente peligrosa. Y en un caso como el de Costa Rica, vamos a ver cómo termina. El presidente ahora tiene que ser sometido a una investigación por parte de una comisión de la Asamblea Legislativa que tiene que tomar una decisión si le quita o no la inmunidad. Si le llega a quitar la inmunidad, tiene que hacer frente a un juicio. Él ha dicho ayer que él no se va a ir de Costa Rica, que él va a enfrentar todo lo que haya que enfrentar, que él no se va a callar. Y obviamente hay que recordar que Chávez no solamente recibió a Bukele el año pasado, sino que lo condecoró. O sea, lo que era hasta hace poco la democracia o una de las democracias de mayor calidad en la región, junto con la de Uruguay, termina condecorando a un autoritario como Bukele, como diciendo, este es el ejemplo, hacia ahí es donde tenemos que ir. Eso es lo grave de lo que estamos viendo. No que otro régimen autoritario aplauda a Bukele, sino que una democracia como la costarricense le rinda tributo y condecore a un líder autoritario como es Bukele.